El día de hoy decidí grabar este audio en soledad, bajo la lluvia. El día de hoy te hablo a ti si alguna vez pensaste que había algo de malo en preferir la calma al bullicio, la introspección al chisme o la noche en soledad a la mesa con extraños. Tal vez no hay nada de malo en eso. Tal vez lo que hay es algo distinto, más honesto, algo que no muchos se atreven a elegir, pero que algunos simplemente necesitan para sentirse en paz. Porque cuando una persona aprende a estar sola y estar bien con eso, se vuelve libre, libre de complacer, libre de rendir cuentas, libre de fingir. Y esa libertad es aquella que no se ve, que no se grita. Esa es una de las formas más discretas, pero más poderosas de la salud mental. Y es que la palabra soledad, hoy muchos la asocian con tristeza, con vacío o con fracaso social. En realidad, esta palabra nació como una forma de volver a uno mismo, de reafirmarse, de pertenecer a lo que uno es. La palabra soledad viene del latín solus, que significa sin compañía. Ahora lo curioso es que solus no significa simplemente sin compañía, sino algo mucho más íntimo y poderoso. Significa ser uno mismo. Es decir, que en su forma más pura, la soledad no era un castigo ni una carencia, sino una afirmación de identidad. En otras palabras, la soledad no hablaba de estar sin otros, hablaba de estar con uno mismo, de pertenecer a uno mismo. Rodearse de muchas personas no siempre significa estar acompañado, y que a veces las personas más fuertes no son las que más amigos tienen, sino los que saben con claridad a quiénes dejar entrar en su mundo. Vivimos en un tiempo que se le tiene miedo al silencio, donde se mide la felicidad en base a notificaciones. Pero, ¿y si el verdadero crecimiento no ocurre en medio de la multitud, sino justo cuando nadie te está mirando? Hay personas, y cada vez más, que están dejando de buscar ruido para empezar a buscarse a sí mismos, que no necesitan llenar una agenda de compromisos sociales para sentirse validados, que no temen pasar un viernes sin planes, porque saben que no todo vínculo profundo requiere siempre de otra persona, sino de uno mismo. El día de hoy me gustaría hablar de la fuerza silenciosa que nace cuando una persona elige estar en soledad y lo hace desde un lugar de claridad, no de resignación. Vivimos en una sociedad que le ha puesto etiquetas a todo, y entre esas etiquetas algunas son tan injustas y tan persistentes como la que se le coloca a la persona que camina sola, porque la persona solitaria incomoda, no encaja del todo, no se deja leer tan fácilmente, no publica cada paso que da, no comparte sus emociones en exceso, no busca la aprobación constante, lo llaman distante, lo llaman raro, triste, lo imaginan en casa con la mirada perdida, como si su vida estuviera en pausa, esperando a que alguien llegue a completarla. Pero hay algo que casi nunca se dice. Muchas de esas personas no están solas porque nadie les quiera. Están en soledad porque han elegido estarlo. Y eso lo cambia todo. Desde pequeños se nos ha enseñado que quien no socializa lo suficiente es visto como poco normal. Quien no tiene una red social activa es una persona cerrada. Quien prefiere el silencio es frío o antisocial. Y si lo que llamamos soledad no fuera más que el espacio donde algunas personas encuentran algo que no cabe en lo colectivo, un filósofo que la verdad no recuerdo su nombre, dijo, si estás solo cuando estás solo, estás en mala compañía. Y aquí lo que quería decir es que la relación que tienes contigo es la base de todas las demás. Si no te soportas a ti, si te llenas de ruido para no escucharte, ¿qué tipo de relaciones puedes construir desde ahí? El problema es que muy pocas personas han aprendido a escucharse, no porque no quieran, sino porque nadie se los enseñó. Incluso en las películas, la persona que está sola está loca o a punto de morir. ¿Dónde está el ejemplo de la persona que elige la soledad? Porque ahí es donde piensa mejor. ¿Dónde está el reconocimiento para quien no necesita ser entendido por todos? Porque no es que no pueda hacer amistades, es que ha entendido que no todos merecen conocer su mundo interno. Y esa es una forma de fuerza que no se ve, pero que se siente. Date cuenta, la soledad no es incómoda solo porque estés sin compañía.
Es incómoda porque te pone cara a cara contra ti mismo, contra ti misma. Y eso para muchos es insoportable, pero para otros es liberador. Una persona que ha aprendido a estar con sus pensamientos no necesita anestesias sociales, no necesita llenar vacíos con ruido, ni suplantar presencia con mensajes. No necesita mostrarse todo el tiempo, porque ha entendido que hay una energía profunda que se conserva cuando uno deja de exponerse constantemente. Vivimos en tiempos donde todo se comparte, de todo se opina, todo se publica, pero hay personas que en medio de ese caos han decidido retirarse un poco, no para desaparecer, sino para pensar, para reconectar, para elegir con cuidado a qué le entregan su atención, su tiempo, su energía. Y eso no es aislamiento, eso es madurez. Y aunque la cultura no lo celebre, aunque el algoritmo no lo premie, hay algo sagrado en esa forma de estar en el mundo, porque no está solo el que no tiene compañía, sino el que se ha olvidado de sí mismo en medio de tanto ruido. Hoy la soledad puede ser resistencia, puede ser claridad, puede ser libertad y quizás también puede ser la forma más honesta de empezar a vivir con sentido. Hay algo inquietante en una persona que no necesita aprobación, en alguien que no corre detrás de los likes, que no vive para ser visto, que no cambia de opinión según la mirada ajena. Ese tipo de persona no se deja arrastrar por la corriente y por eso, en un mundo que funciona a base de validación externa, se vuelve peligroso. Pero ojo, no porque haga daño, sino porque no se deja domesticar. Esa fuerza interior de la que hablamos, en psicología se le llama autoeficacia. Es un concepto que dice que uno puede manejar los desafíos de la vida. No se trata de creerse especial, se trata de saber que si se viene una tormenta, vas a saber mojarte sin perder el rumbo. Y eso no se construye con aplausos, se construye en el barro. La palabra eficacia viene del latín efficax, que significa capaz de producir un efecto. Entonces, una persona autoeficaz no es aquella que se cree importante, sino quien sabe que lo que hace tiene impacto, que no necesita testigos para que sus actos valgan, que incluso cuando nadie le ve, sigue haciendo lo correcto, porque no lo hace para ser premiado, lo hace porque tiene un norte. Ese tipo de seguridad no es glamurosa, no se nota en la ropa, ni en la sonrisa, ni en los viajes publicados. Se nota en la calma, en la manera en la que no se desespera cuando algo se pierde, en cómo no necesita convencer a nadie, en cómo responde en momentos de crisis. Ahí está la verdadera fuerza, y esa fuerza nace muchas veces en la soledad, en los días donde no hay nadie con quien hablar, en las noches donde uno se pregunta si todo esto vale la pena, y aún así se levanta al día siguiente y sigue. Una frase de Nietzsche dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y ese porqué no se encuentra en las multitudes, no se encuentra en las tendencias, se encuentra en la vida interior, en ese rincón silencioso al que solo uno puede acceder, donde no hay filtros, donde no hay máscaras. Hoy todo nos empuja hacia afuera, a mostrarnos, a compararnos, a medirnos. Pero hay personas que han empezado a cambiar, han empezado a caminar en sentido contrario, no por antisociales, sino porque han entendido algo simple. Si no sabes quién eres cuando estás solo, vas a hacer cualquier cosa cuando estés con otros. Y cuando uno sabe quién es, puede moverse en el mundo con una libertad que no se negocia. Esa es la verdadera seguridad, la que no necesita hacer ruido para hacerse notar, porque es firme. Hasta aquí, todo lo que hemos conversado ha girado en torno a un tipo de soledad muy particular, la soledad elegida, esa que nace del deseo de estar en silencio, de reducir el ruido, de reencontrarse con uno mismo, que surge no desde la huida, sino desde la lucidez, desde el acto consciente de soltar vínculos que ya no nutren, de dejar espacios para volver a escucharse. Y sí, esa soledad, cuando se abraza con madurez, puede ser profundamente transformadora, puede ser fuente de calma, de claridad, de enfoque, pero también sería injusto y hasta peligroso no reconocer que existe otro tipo de soledad y que no tiene nada de sana.
esa soledad que no se elige, que no nace del discernimiento, sino desde el abandono, que no trae silencio sereno, sino vacío, que no calma la mente, sino que la llena de pensamientos oscuros, repetitivos o autodestructivos. Es la soledad de quien mira el teléfono esperando un mensaje que nunca llega, de quien entra en una casa vacía cada día, no para encontrarse consigo mismo, sino porque no tiene a quien encontrar. Esa soledad no es un estado de libertad, es una alarma. Es importante saber distinguirlas porque una te fortalece y la otra, si no se atiende, te desgasta. Ojo, con esto no estoy romantizando la soledad como si fuera un estilo de vida. No se trata de decir que estar solo es siempre lo mejor o que las relaciones son innecesarias. Eso sería una simplificación absurda y dañina. La soledad no es buena por sí misma. Lo que la hace valiosa es la intención que hay detrás, el uso que se le da, el sentido que uno construye mientras está ahí. Por eso, si sientes que tu soledad no es una elección, sino una consecuencia de heridas, de rechazos o distancias que no sabes cómo acortar, no te quedes atrapado en ese lugar. Hay una diferencia enorme entre estar solo porque uno quiere estar en paz y estar solo porque no queda de otra. Y esa diferencia no se resuelve con frases motivacionales ni con resignación disfrazada de madurez. Se resuelve dando pasos pequeños pero firmes hacia la conexión. Hablar con alguien, pedir ayuda, buscar una comunidad, iniciar una conversación honesta, aunque dé miedo, buscar compañía cuando se necesita, también es una forma de fortaleza y no tiene nada que ver con la debilidad. Aunque en esta ocasión he hablado sobre la defensa de la soledad elegida, también es, sobre todo, una defensa de la conciencia, de la honestidad con uno mismo, de la capacidad de mirar hacia adentro y distinguir estar solo por elección o por resignación. Si es por elección, quizás este tiempo sea fértil. Si es por resignación, entonces que este audio te sirva como impulso, como recordatorio de que no nacimos para desconectarnos del todo, sino para aprender a estar con nosotros mismos. Y luego, sí, con tiempo, con calma, aprender también a estar con los demás. Y es que la soledad no es para todos, no es una moda, no es un acto de rebeldía disfrazado de independencia, y tampoco es ese autocuidado de frases bonitas que inundan las redes. La verdadera soledad, la que se elige desde la madurez y no desde el enojo, es otra cosa. Es un espacio en el que algunas personas han encontrado lo que nadie les enseñó, a buscar paz, claridad, fortaleza. Estar en soledad y estar bien con eso es una forma de libertad que pocos, muy pocos entienden, porque no depende de lo que tienes, ni de cuántas personas te rodean, ni siquiera de si el mundo aprueba tus decisiones. Depende de algo mucho más profundo, de haber aprendido a habitarte a ti mismo, sin miedo, sin escapar, sin buscar validación constante. Y eso requiere coraje, el coraje de quedarse cuando todos se van, de no correr a llenar vacíos con cualquier cosa, de sostener el silencio cuando se vuelve incómodo, de mirarte al espejo sin necesidad de aprobación. Y no lo digo como un consejo, no estoy aquí para darte recetas ni fórmulas para la felicidad. Lo digo como una posibilidad, como una opción que tal vez nunca te mostraron, porque estamos acostumbrados a creer que el valor de la vida se mide en cuántas personas te rodean, cuántos amigos tienes, en si estás en pareja o no. Pero hay otra vara, una más silenciosa, más exigente y más real. ¿Te soportas a ti mismo, a ti misma cuando no hay nadie más? Si la respuesta es sí, entonces ahí hay algo que vale oro. Y si no, si todavía no te encontraste, si te cuesta estar en paz contigo, entonces eso también está bien. Nadie nace sabiendo estar solo, pero se puede aprender. Y el camino, aunque solitario, no tiene por qué ser oscuro. A veces, en ese silencio, sin adornos, sin distracciones, encontramos las partes de nosotros que habíamos perdido en el ruido. Así que no es una obligación, no es una meta, es simplemente una opción que existe, una que si se transita con conciencia puede convertirse en una de las formas más sólidas de fuerza que una persona puede llegar a conocer. Gracias por llegar hasta aquí.
Gracias por acompañarme en esta reflexión. Y si algo de todo esto te resonó, no hace falta que lo compartas ni que lo comentes. Aunque claro, puedes hacerlo si quieres. Solo te invito a hacer lo más difícil de todo, quedarte unos minutos en silencio, no para pensar en lo que dije, sino para escucharte a ti